7 puertas del infierno. Algunos dicen que en la noche de Halloween, si pasas por 7 puertas negras, verás las 7 puertas del infierno. Al principio pensé que era un mito, hasta que lo probé. Pasé 7 puertas negras alrededor de mi vecindario y luego, cuando me fui a dormir, soñé con un incendio furioso. Se detuvo y allí apareció un hombre, alto y corpulento. Tenía los ojos bastante entrecerrados, lo que mostraba su edad, y sus piernas y manos eran delgadas y parecía que apenas podían soportar su peso. Habló con un tono áspero y agonizante, diciendo, «Emoklewote neve setak folle». Riendo, abrió la puerta. Todo mi cuerpo se entumeció y no pude luchar contra él ya que se movía por sí solo. La lucha no funcionó. Sin ningún control sobre mí mismo, crucé la primera puerta. Puerta 1. Vi fuego y cadáveres horriblemente mutilados, profanados y quemados. Sollozaban tan fuerte que ni siquiera podía oír los crepitantes del fuego. Uno vino hacia mí, con un ojo y agujeros de bala por todas partes. Él dijo, «Somos los cadáveres profanados que no recibieron un entierro adecuado. Debemos quedarnos aquí hasta el día del juicio». Pasé junto a él y llegué a la segunda puerta. Fue en un edificio. Puerta 2. Estaba en una mazmorra. Había gente atada, gritando de dolor. Uno estaba siendo cortado por la mitad muy lentamente, su cuerpo sanaba repetidamente, listo para ser cortado nuevamente. Uno estaba en una doncella de hierro, con la puerta abriéndose y cerrándose, pero sin causar ningún daño visible. Un hombre con máscara de verdugo me dijo, «Nosotros somos los torturadores torturados por nuestros propios medios». Pasé junto a él hasta la salida, hacia la tercera puerta. Puerta 3. Esta vez estaba en un bosque. Se hizo silencio excepto por algunos gritos. Había un hombre colgado de una soga. Otro hombre se cayó de un acantilado, reapareció y volvió a caer. Comencé a huir de una mujer horriblemente quemada que me perseguía. Ya sabía cuál era este. Estas fueron las personas que se suicidaron. Corrí por la cuarta puerta, que estaba en un palacio. Puerta 4, de repente, me encontré en el palacio, rodeado de emperadores, políticos y gente realmente rica. Los leones estaban royendo a un emperador. Cuando el león le arrancó una extremidad o le cortó, el apéndice volvió a crecer y la herida sanó. Un político estaba siendo golpeado por lo que parecían sombras vestidas de prisioneros. Un hombre trajeado se acercó a mí y me dijo, «Somos la gente corrupta. La gente que usó nuestro poder para ayudarnos a nosotros mismos, no a otros». Caminé hasta la siguiente puerta, la quinta. Puerta 5. Estaba en otra habitación. Había un hombre atado en una cama, siendo azotado con látigos de cuero puntiagudos que flotaban. Una mujer estaba siendo quemada con un encendedor, pero sus gritos y llantos eran amortiguados por un paño que servía de mordaza. Un hombre bastante corpulento se me acercó y me dijo, «Nosotros somos los violadores y los delincuentes sexuales, y pagamos por nuestros crímenes en la tierra». Corrí hacia la sexta puerta. Puerta 6. Estaba en otra habitación. Un hombre y una mujer estaban siendo apuñalados y sus heridas sanaron casi de inmediato, como todos los demás. Otra persona estaba siendo enterrada viva y otra persona estaba siendo golpeada y pinchada con una barra de metal flotante. Sabía quiénes eran esas personas. Asesinos que sufrían daños por la forma en que mataban a sus víctimas. La salida era la séptima puerta. La última. Esta pesadilla casi ha terminado. Ya casi ha terminado, me dije. Puerta 7. Estaba afuera. Había un hombre que llevaba un sudario cubierto de explosivos sobre su cabeza. Explotó, se regeneró y volvió a explotar. A otro lo golpearon, lo apuñalaron con objetos metálicos afilados y lo quemaron con antorchas, encendedores y cerillas. Estaban sostenidos por personas que parecían sombras. Uno de ellos se acercó a mí y me dijo, «Ellos son los asesinos en masa, los terroristas suicidas. Soy una sombra de una de sus víctimas, golpeándolas y vengándome por matarnos en la tierra». Corrí hacia la salida. Cuando me desperté por la mañana, me asusté muchísimo. Las imágenes de lo que vi pasaron por mi cabeza. De hecho, eso fue todo en lo que pude pensar durante todo el año. Volvió a ser Halloween y no me atreví a salir por la noche. Me acabo de acostar. Me tomó un tiempo dormir.
Cuando lo hice, estaba frente a la primera puerta del infierno. Había un adolescente como yo, mirándome. Se sorprendió al verme. Mi cuerpo se entumeció y no pude controlarme otra vez. Le dije con tono áspero y moribundo: Emoklewote neve setak follé. Me reí entre dientes y le abrí la puerta. Después de que él entró con una expresión que parecía como si estuviera luchando contra algo y luchando, me miré en el reflejo de una copa, llena de lo que parecía sangre. Vi al portero. Me convertí en el portero. De hecho, soy el guardián. Afuera en el bosque. Cuando era niño, éramos solo mi madre y yo. Vivíamos en una propiedad de mi abuela, una antigua casa de campo de 3 pisos justo al borde del bosque. Estaba lejos de la carretera, en un camino de grava largo y sin iluminación. Por la noche se sentía muy aislado, al estar tan lejos de cualquier otra casa, ubicada en un área que no había sido habitada durante 30 años antes de que empezáramos a vivir en ella. Muy a menudo, yo era un niño bastante revoltoso, así que mientras mi mamá iba a trabajar, yo ocasionalmente me saltaba el autobús matutino para ir a la escuela y me quedaba solo en casa todo el día. La casa grande tenía la costumbre de sentirse increíblemente sola y escasa, así que pasaba la mayor parte del tiempo jugando en el bosque de atrás. A cierta distancia en el bosque, lo suficientemente lejos como para que no pudiera escuchar a mi madre cuando me llamó, había un pino derribado que se había estrellado contra otro. Un tronco aún más grande que caía ahora estaba congelado allí, formando un largo arco sobre el suelo del bosque. Me encantaba trepar por el tocón irregular en la base de este árbol caído y luego estabilizarme hasta un punto justo por encima del medio. Nunca pude llegar hasta la cima porque se volvió demasiado empinado para continuar y tenía la mala costumbre de asustarme por lo alto que estaba. Un día estaba sentado en mi lugar habitual sobre el árbol caído, que estaba a buena distancia del suelo, solo escuchando el canto de los pájaros y al mismo tiempo sintiendo el calor del sol en mi cuello, cuando escuché algo extraño debajo que paralizó yo en shock. Hola chico. Por un momento me invadió una repentina y fuerte oleada de miedo. La voz había venido directamente debajo de mí. Me esforcé por mirar hacia abajo, pero no pude ver nada por encima de la cornisa. Durante mucho tiempo me quedé sentado en absoluto silencio, y llegué al punto en que casi pronto me convencí de que había imaginado escuchar la voz de un hombre. Sé que puedes oírme. Su voz fue mucho más fuerte esta vez, mientras gritaba algo y trepaba un poco más por el tronco. Temblando nerviosamente, clavé las uñas en la corteza y me apreté con fuerza para salvar mi vida. Me quedé allí sentado, tratando de calmar mis nervios durante Dios sabe cuánto tiempo. Aunque no podía verlo, la presencia de la cosa debajo de mí aún era clara. El canto de los pájaros era mucho más suave y cauteloso esta vez, y cuando escuché con atención, juro que pude escuchar el más leve eco de la respiración humana. Reuniendo todo mi coraje, me prometí demostrarme a mí mismo que todo era mi imaginación inclinándome sobre la cornisa lo más que pudiera sin resbalarme. Cavando con fuerza en la corteza detrás de mí, estiré mis brazos y miré, obteniendo una vista completa del suelo del bosque vacío y la maleza, cuando de repente, ven aquí o subiré y te agarre. Fue tan fuerte que fue como si me lo estuvieran gritando en la cara. Solté el árbol asustado y me lancé desde la plataforma. Solo me salvé agarrándome de una rama cercana y, durante un horrible segundo, mis piernas desnudas colgaron en el aire fresco. Cuando me levanté, corrí a toda velocidad hasta la cima del pino derrumbado, hasta un punto al que nunca antes había llegado. Me senté allí, justo debajo del dosel susurrante, orinándome y mirando la base distante donde se elevaba la madera astillada, esperando ver en cualquier momento a alguien trepando rápidamente por el pino hacia mí. En cambio, todo lo que oí fue el viento silbando entre las hojas encima y debajo de mí, y fragmentos ocasionales del canto de los pájaros. Pasaron unas 2 horas antes de que mi madre llegara a casa y me encontrara, después de mucho buscar con preocupación, temblar y llorar en lo alto del árbol caído.
Aunque este incidente nos asustó tanto a mí como a mi madre, con el tiempo de alguna manera me recuperé, exhibiendo esa ingenua piel dura de un niño, aunque nunca me adentré tanto en el bosque como solía hacerlo, y nunca más me acerqué a ese árbol caído. Una vez, cuando tenía 12 años, tuve la tarea de sacar leña del cobertizo de atrás, justo en el borde del bosque, y llevarla de vuelta al interior de la casa. Era un trabajo tedioso y siempre prefería hacerlo al anochecer, cuando el aire estaba lleno de mosquitos y una niebla pantanosa que normalmente cubría el césped. Cuando había hecho mi última ronda, corría de regreso a casa, asustado. Una de las cosas que menos me gustaban de este trabajo era que el cobertizo estaba lleno de lechuzas. Si alguna vez has visto la cara de una lechuza mirándote desde una esquina oscura del techo, entonces sabrás lo incómodo que me hacía ese cobertizo. Una de esas noches la niebla se volvió más brumosa que nunca. Una espesa niebla plateada lo cubría todo y limitaba mi línea de visión a una pequeña esfera a mi alrededor. Aunque el cobertizo no estaba lejos de la casa, me sentí desorientado y más de una vez caminé en la dirección equivocada, y en ambas ocasiones, por alguna razón, caminé directamente hacia el bosque. Cuando llegué a mi última carga, había demasiada niebla para ver la calle. Mis ojos picaron por la humedad y mi visión se volvió borrosa. Tambaleándome hacia adelante, logré caminar de cabeza contra un árbol, doblándome y dejando caer toda la madera que estaba amontonando sobre mis pies con un fuerte crujido. Cuando fui a recogerlos, con el pie palpitando con bastante fuerza, me di cuenta de que el suelo estaba demasiado brumoso para poder ver mis propias rodillas. Decidí dirigirme a la casa, ya que teníamos leña más que suficiente para una noche. Sin embargo, se estaba haciendo bastante oscuro y no podía distinguir ningún indicador de en qué dirección me dirigía. A pesar de que caminé con cautela durante varios metros en todas direcciones, tratando de determinar mi posición en la niebla, todavía no pude encontrar ningún punto de identificación. Ni siquiera podía localizar la cerca o la puerta, y cuanto más caminaba, más parecía tropezar con los árboles, agujas de pino y barro crujiendo bajo mis pies en lugar de césped cubierto de rocío. Después de un tiempo, finalmente me di cuenta de que ya ni siquiera podía encontrar el cobertizo. Maldiciéndome por ser tan tonto, mientras intentaba ignorar los latidos de mi corazón y sentir que algo más estaba en juego, me di cuenta de que estaba perdido en algún lugar en el borde del bosque. Gritar por mi madre al volumen más alto posible solo fue recibido por un silencio resonante desde las profundidades de la niebla a mi alrededor, afirmando que me había alejado demasiado de la casa para ser escuchado. Cuando un pánico profundo comenzó a apoderarse de mí, vislumbré algo rosado que se movía contra un tronco de pino cercano. Al acercarme vi que era un cuadrado de papel rosa arrancado. En él había una flecha que apuntaba hacia la izquierda. Se parece vagamente a algo que mi mamá podría hacer, racionalicé, para evitar que me pierda. Entonces, tontamente, seguí la dirección marcada por esa flecha verde, temblando por el creciente frío. Seguí caminando durante unos 5 o 10 minutos antes de tener que detenerme para tomar aire. Mi corazón latía tan rápido que empezaba a doler. Sin embargo, mientras me sentaba, vi lo que parecía ser otra nota revoloteando en un baúl cercano. Noté que este estaba incrustado con un clavo largo. Tenía otra flecha, esta apuntando hacia arriba, y una pequeña nota escrita descuidadamente que decía esta manera. A pesar de mi creciente pánico, me convencí de que aquellas notas eran mi única oportunidad de regresar antes del anochecer. Estaba desesperada por largarme y tenía la frente fría por el sudor. Así que seguí la flecha verde, hasta un punto en el que apenas podía distinguir otra mancha rosa, en una pendiente de tocones derrumbados y hojarasca. En ese momento ya estaba bastante oscuro y tuve que forzar ambos ojos para poder ver unos metros delante de mí. Siguiendo las flechas verdes, sintiéndome cada vez menos seguro de dónde estaba, caminé a tropezones por el bosque, tanteando en la niebla para buscar árboles, aunque estaba aterrorizado de que algo invisible me agarrara el brazo. Me encontré con la tercera nota verde, que tenía otra flecha apuntando hacia arriba nuevamente. Esta conducía a una pendiente cada vez más pronunciada, que no reconocía que estuviera cerca de mi casa, y con una carita sonriente mal dibujada justo encima. En esta etapa, me asusté demasiado para afrontarlo y comencé a llorar un poco.
Mientras me desplomaba contra el tocón de pino, la posibilidad de que pasaría la noche en aquel bosque empezaba a asimilarme, como si me introdujeran una jeringa en las venas del brazo. Vislumbré otro cuadrado rosa a poca distancia. Entrecerrando los ojos, desconcertado por estas notas, todas las cuales parecían frescas y sin signos de deterioro, a pesar de la lluvia incesante de la semana anterior, las leí desde lejos. Lo que leí hizo que se me helara la sangre. Me puse de rodillas, en silencio, tambaleándome de miedo. Mis oídos eran sensibles a cualquier pequeño ruido en la niebla. Durante mucho tiempo, me quedé allí en la niebla, leyendo y releyendo esa horrible nota una y otra vez, antes de que un palo que se rompiera en algún lugar detrás de mí me hiciera correr, a ciegas, con ramitas enganchadas en mis tobillos y cortándome la cara. Mientras corría, escrito en la nota, en grandes letras verdes, estaba mi nombre. Sentí como si estuviera corriendo durante horas, mientras la lluvia y la niebla lamían mi nuca como el aliento decadente de alguien que corría justo detrás de mí. De alguna manera logré regresar a la casa. Todas las luces estaban apagadas y luché por encontrar las llaves por un momento. Cuando los encontré, entré corriendo y rápidamente me metí en la cama, donde permanecí sin dormir hasta la mañana. Mamá simplemente pensó que había entrado y me había ido a la cama, y no había pensado en dejar las luces encendidas. Fue un milagro, también conocido como una extraña coincidencia, que incluso encontrara la casa. El incidente final en esa maldita casa fue presenciado solo por mi madre. Hasta entonces ella nunca había experimentado ninguna de las cosas extrañas que yo había experimentado, aunque compartíamos mutuamente la peculiar cualidad opresiva que el interior de la casa tenía sobre nosotros, y su ubicación en el lúgubre e imponente bosque. Aunque obviamente nunca fui un chico popular, al vivir en el campo, en dirección opuesta a todos los demás en mi escuela, hice algunos amigos cercanos en mi primer año de secundaria. Una de estas amigas, Amanda se llamaba, me invitó una noche y acepté. Mi madre me llevó hasta el lugar, que estaba a unas 3 millas de distancia, y luego regresó a casa. La noche transcurrió bien. Vimos una película de terror, adecuada, devoramos un poco de pizza y probablemente fumamos un poco de marihuana. Mi madre se fue sola a casa donde tenía la intención de escribir algo. Ella trabajaba para una revista en ese momento. Era alrededor de medianoche cuando recibí un mensaje de texto desagradable de mamá en mayúsculas. ¿Es esta una broma que necesito saber inmediatamente? Pensando que era algún tipo de broma, le respondí. Cálmate, ¿qué broma? Casi de inmediato la respuesta. Ru en la casa. Por supuesto que respondí no, aunque estaba completamente desconcertado. No recibí otro mensaje hasta alrededor de las 3 a.m., cuando ella me dijo que fuera a casa de mi abuela por la mañana y que no, de ninguna manera, me atreviera a ir a casa. Recuerdo aquellos sombríos torrentes de lluvia el día que fui a casa de mi abuela, y lo terriblemente empapado que estaba cuando finalmente llegué allí. Estaba a casi 2 pueblos de distancia. Tuve que luchar contra la tentación de ir a casa y dejar mis maletas, pero los inquietantes mensajes de mamá de anoche fueron suficiente advertencia para no hacerlo. Cuando llegué, mamá y abuela estaban almorzando. Al principio, mi madre parecía estar en una especie de estado de compostura, pero cuando la miré mejor, noté que todo el color había desaparecido de su rostro y estaba temblando ligeramente. En un momento, incluso envió un pequeño vaso al suelo después de estremecerse ante el gato que le rozaba los tobillos. No fue hasta más tarde esa noche, cuando mi abuela estaba profundamente dormida, que me contó lo sucedido. Llegó incluso a prohibirme decírselo a la abuela, por miedo a que eso horrorizara demasiado su alma supersticiosa. Esto fue lo que pasó la noche que estuve en casa de Amanda, como ella lo describió con escabrosos detalles. Mi madre estaba sentada en el primer piso de la sala, donde estaba sentada en el sofá junto al fuego. Las cortinas se abren para ver la puesta de sol en el dosel, repasando su último borrador. Al principio era tan débil que apenas lo notó, pero después de un tiempo mi madre se dio cuenta, y se irritó vagamente, de pequeños ruidos de golpes cerca de su cabeza, en la ventana. Cuando fue a investigar, vio polillas marrones y gordas, como las que vemos a menudo en ese lugar, zumbando locamente en el cristal. Razonando que esta era la causa del sonido, volvió a su trabajo, sintiéndose nerviosa de alguna manera.
Fue cuando los ruidos comenzaron a volverse más agudos y fuertes, que prestó más atención y vio que lanzaban piedras a la ventana desde la total negrura del borde del bosque. Los vio aparecer entre las sombras del arbusto y luego caer, formando un arco y rebotar en la ventana. Mirando con atención pudo ver pequeñas grietas donde algunas pesadas habían golpeado, justo al lado de donde había estado su cabeza momentos antes. Temporalmente cautivada, trató de mirar en la oscuridad lo suficiente como para distinguir desde dónde lanzaban las piedras. Luego, sorprendida, saltó hacia atrás desde la ventana, cuando me vio parado medio detrás de un árbol justo cerca de la ventana, sonriendo ampliamente y mirándola, mi único ojo visible y abierto de par en par, mostrando todo el blanco. Apenas reprimió un grito al ver a su propia hija parada allí, mirándola y sonriendo. La figura no solo no se movió ni parpadeó, sino que estaba parada junto a uno de los pinos más cercanos, lejos de donde las rocas salían disparadas del arbusto, mientras continuaban haciéndolo bajo un fuerte aguacero. Mi rostro continuó presionándola incesantemente, sonriendo. Pensando que todo esto era una especie de broma enfermiza, de ahí el texto posterior, mi madre gritó mi nombre a todo pulmón, asustada hasta la médula. Sin embargo, en lugar de responder, la boca de la cosa, que se parecía a mí, detrás del árbol simplemente comenzó a moverse como si estuviera pronunciando palabras silenciosas muy rápido. De repente giró la cabeza hacia un lado y parecía estar hablando con alguien más detrás del árbol, dijo mi mamá, a quien no se podía ver. Pero pudo ver una forma negra y informe colgando del otro lado del árbol. La chica que se parecía a mí seguía mirando a mi madre y hablando rápidamente en silencio, luego se giraba y le susurraba algo a la cosa que estaba a su lado. Luego regresaría y comenzaría de nuevo. Luego, rompiendo el monótono hechizo, de repente señaló directamente a mi madre y se echó a reír. Mi madre gritó y huyó a mi habitación en el segundo piso, la única habitación con una cerradura que funcionaba, donde se encerró y se sentó en el otro extremo de la cama, mientras las rocas comenzaban a golpear contra la ventana de abajo, agitando en seco. Y llorando de miedo. En mi habitación, mi madre dijo que no se sentía segura. Había un olor horrible y un extraño zumbido en las paredes, como ella lo describió. Trató de orar por un tiempo antes de darse por vencida y simplemente escuchar las piedras que golpeaban las paredes y las ventanas. En algún lugar de la cocina, escuchó el sonido distintivo y vibrante de una ventana rompiéndose, y el extraño y continuo zumbido. Escuchando con más atención pudo identificarlo como el más suave indicio de una voz murmurada. Absolutamente horrorizada, reconoció la voz y luego, prácticamente demasiado asustada para mirar, inclinó la cabeza hacia la puerta del armario, donde se podía ver un horrible rostro blanco mirándola fijamente, con la boca torcida y abierta en lo que sonaba como algo muy acelerado. Susurro. La puerta del armario estaba a solo 1 metro de mi madre. Comenzó a abrirse lentamente. En una inimaginable explosión de terror, e inmediatamente corrió hacia la puerta, solo para intentar abrir la cerradura, mientras rocas cada vez más grandes atravesaban la ventana, que estalló en una lluvia de fragmentos de vidrio, antes de finalmente salir, corriendo fuera de la ventana. Casa, manteniendo completamente la vista alejada del bosque, se subió a su auto y se fue. Dijo que mientras miraba hacia atrás, justo al final del prolongado viaje, vio 2 formas humanas inconfundibles paradas en la ventana rota de mi dormitorio, observando cómo su auto se alejaba cada vez más de nuestra casa. Esta sería su despedida definitiva, ya que mi madre nunca volvió a poner un pie en ese lugar. Mientras mi madre contaba esta historia, rompió a llorar. No dudé de ella y todavía no lo hago. Sinceramente, creo plenamente que ella experimentó lo que dice haber experimentado. También estaba bastante claro que habíamos terminado de vivir en esa casa de una vez por todas. Solo volví una vez, con mi papá, a quien ahora veo muy raramente. Vino de otro estado para ayudarnos a mudarnos. Mamá ya había encontrado un lugar en la ciudad y se había mudado allí. Mi papá y yo simplemente cargamos su camioneta con todo lo que quedaba allí adentro. Era una mañana silenciosa y soleada cuando retiramos todas las cosas y vaciamos el lugar. Ojalá pudiera decir que hubo algún cierre, un último susto para culminar todo, pero no fue así. Fue simplemente un alivio salir de allí. Sin embargo, solo quedan 2 cosas que vale la pena mencionar. 1.
Cuando revisamos la casa en busca de señales de intrusos, encontramos que varias ventanas, incluida una de mi dormitorio y la de la cocina, habían sido rotas y había piedras en el suelo. 2. Papá salió un rato a los árboles para mear. Cuando regresó, preguntó cuánto tiempo hacía que teníamos el columpio. No hace falta decir que nunca habíamos tenido un columpio, así que me inquietó bastante descubrir que en la semana desde que nos fuimos, alguien había armado un columpio de cuerda con una de las ramas más altas del viejo pino sobre la cresta, contra que era el tronco caído que había dejado de trepar hace muchos años. Obviamente era una cuerda nueva y un asiento de madera bien pulido y lijado en la base. Papá, queriendo mantener mi mente alejada de los acontecimientos recientes, dudaba del asunto y pensaba que mi madre era mentalmente inestable, dijo que probablemente un vecino lo instaló, sin darse cuenta de que estaba en nuestra propiedad. Por supuesto, él sabía tan bien como yo que literalmente no teníamos vecinos en al menos una milla en cualquier dirección. No había casas en todo ese espacio, y nunca durante el tiempo que viví allí vi otros signos de habitación humana. Pero lo dejé pasar y me complació lo suficiente como para decir adiós a ese horrible lugar mientras nos alejábamos para siempre. En general, he encontrado que lo mejor es intentar olvidar lo que pasó en ese lugar. Aunque a veces no puedo evitar reflexionar sobre ello. Ha pasado suficiente tiempo como para que ya no tenga miedo de hablar de ello, pero durante mucho tiempo no pude. Siendo Halloween, qué mejor momento para compartir. Mi abuela recientemente vendió la casa a una nueva familia, una pareja joven y su pequeño hijo, poco después de que nos mudamos, a pesar de la desesperada insistencia de mi madre de que la dejaran vacía. Ahora se niega por completo a hablar de lo sucedido. Estoy menos ansioso por eso, aunque a veces no puedo evitar dejar que mi imaginación se apodere de mí. Todo lo que puedo hacer es pensar en esa vieja casa, el árbol caído, los nuevos ocupantes y el columpio de atrás, girando suavemente con la brisa mientras ese niño camina inconscientemente hacia ella. Calabazas de Leonard. Me mudé solo hace unos meses. Mi casa está en un vecindario bastante decente y, a los 25 y 26, me va bastante bien en mi carrera. Socialmente, sin embargo, me falta. Quiero decir, sí, tenía amigos donde solía vivir, pero después de la secundaria y la universidad, todos tomaron caminos separados, lo cual es comprensible. Siendo un autista de alto funcionamiento, es un poco difícil para mí conocer gente nueva, especialmente cuando tu autismo hace que incluso levantar el teléfono para llamar a tus padres parezca una tarea ardua. Logré llevarme a un amigo, mi mejor amiga y compañera de cuarto, Nix. Es la gata negra más linda que he visto en mi vida y mi papá me la encontró hace unos 15 años cuando era solo una gatita. Vivimos juntos en esta casa de 2 pisos durante unos 2 o 3 meses. Era la noche anterior a Halloween y estaba tallando una calabaza para una calabaza. Este sería mi primer Halloween solo, pero mis padres vendrían a celebrar mi cumpleaños el 2 de noviembre. Estaba bastante congestionado. Ya fue bastante malo tener que quedarme sin trabajo, algo que no hago a menudo. Aún así, quería ser un buen tipo y tratar de repartir dulces. Demonios, solo necesitaba socializar un poco. Quién sabía, tal vez una de las vecinas sería una buena señora de mi edad. Me encogí de hombros cínicamente, sabiendo mi suerte, incluso si la hubiera, difícilmente hablaría con ninguna de estas personas. Terminé mi jack-o'-lantern mientras escuchaba música gótica para crear el ambiente, mientras sollozaba y trataba de taparme los oídos. Afortunadamente, había hecho una carrera a partir de mis habilidades artísticas. Lamentablemente, esto no se aplica a las jack-o'-lanterns. El producto final de mi tallado de calabaza, que rompió ambos cuchillos de trinchar y requirió un cuchillo de cocina de sierra para terminar, parecía un demonio desfigurado con un tic facial. Me divirtió y me molestó un poco lo que mis torpes manos habían creado, pero aún así estaba lo suficientemente satisfecho como para conservarlo.
La noche siguiente transcurrió bastante bien, salvo por mi garganta, pecho y presión ahora congestionados en los senos nasales. Recibí muchas reacciones a mi calabaza, desde risas hasta ligeros retrocesos de terror. A medida que avanzaba la noche, los que iban a pedir dulces se perturbaron aún más, y al final de la noche descubrí por qué. Miré la calabaza y lo que empezó pareciendo una abominación, se había marchitado hasta convertirse en algo que literalmente parecía una calavera retorcida. Tosí y me reí entre dientes, sintiéndome algo comprensivo hacia ello. Sentí que yo también quería marchitarme. Me desperté probablemente alrededor del mediodía del día siguiente, sintiéndome incluso peor que anoche. Estaba muy mareado, no podía respirar y estaba casi completamente sordo. Mis oídos zumbaban y sentí como si fueran a explotar. No quería levantarme, no tenía ningún motivo real para hacerlo, pero lo hice de todos modos. Al menos quería revisar el correo o comer algo y tal vez tomar algún descongestionante. Mientras bajaba las escaleras a trompicones y salía arrastrando los pies en bata y pantuflas para recoger el correo, noté que mi calabaza había desaparecido. Ya había planeado tirarlo de todos modos, pero aún así me sorprendió un poco que simplemente hubiera desaparecido. Alguien debió haberlo robado anoche o esta mañana, no me importaba. Estoy enfermo y me hicieron un favor de cualquier manera. Entré con el correo y no pensé mucho en ello. Me tomé un plato de sopa de pollo con fideos y una Coca-Cola mientras tomaba mis medicamentos, luego subí arrastrando los pies para acostarme en la cama y mirar televisión en mi habitación. Por más horrible que me sintiera no quería hacer nada más. Me desperté a las 8:36, según me marcaba mi reloj, mi televisor seguía reproduciendo. Me sentía aún más muerta para el mundo y apenas podía levantar la cabeza. Cuando finalmente logré hacerlo, vi a Nix acurrucada a mis pies. Era una vista tan preciosa, y con mi voz ronca dije hola Nixie. Ella no respondió. Debía haber estado profundamente dormida. Extendí la mano para acariciarla cuando sentí su cuerpo, rígido y frío. Nuevamente ella no se movió. Oh Dios, estaba muerta. Mi mejor amigo de 15 años murió a mi lado mientras dormía. Me temblaron las manos e inmediatamente comencé a llorar. Lloré continuamente, sentía la cabeza llena y era incapaz de escuchar realmente mis propios sollozos a través de mis oídos tapados. Peor aún, mis sollozos fueron interrumpidos por ataques de tos que empeoraban. ¿Cómo me pudo pasar esto a mí? Y el día antes de mi cumpleaños, nada menos. Sollocé y tosí amargamente cuando me golpeó la ironía de que mi cumpleaños era conocido como el Día de los Muertos Hispano. Feliz cumpleaños a mí, que se joda mi vida. Alrededor de la medianoche finalmente me levanté, aunque tambaleándome, llevé el cuerpo sin vida de mi gato escaleras abajo y saqué una pala de mi garaje. Fui al patio trasero y cavé un hoyo, al lado de la ventana de mi habitación. Coloqué una piedra donde la enterré para marcar su tumba, en memoria de la mejor amiga que tuve. Mientras caminaba mareado de regreso a mi casa en una mezcla de suaves sollozos, resoplidos y toses, pensé que esto probablemente sea una señal de que necesito salir y socializar más. Que se joda mi autismo. Mi papá tiene razón, necesito amigos. Mis pensamientos fueron interrumpidos cuando llegué a mi Porsche y noté la calabaza que estaba allí en la oscuridad. Casi lo confundí con la calabaza que pensé que se la habían llevado. Cuando me acerqué noté que la luz del interior era roja, casi como si hubiera un LED en su interior. Y la calabaza estaba tan negra como esta noche. La cara de un gato fue tallada en esta calabaza negra. ¿Qué psicópata me haría esto? Se estaban burlando de mí. ¿Quién diablos me estaba mirando para saber que acababa de enterrar a mi gato negro y había hecho una puta efigie de ella en una calabaza? Grité con una mezcla de rabia y dolor mientras arrojaba la calabaza a la calle frente a mi casa, haciéndola pedazos y viendo cómo la luz roja se dispersaba. Luego entré, sintiéndome aún más enfermo que antes. Me desperté 3 horas después boca abajo en el sofá. Con esto quiero decir que mi cara estaba literalmente en el asiento del sofá y el resto de mí estaba en el suelo. Debí de haberme derrumbado en una mezcla de dolor, confusión, ira y enfermedad. Intenté levantarme y caminar, pero después de llegar a mi sillón reclinable me desplomé nuevamente. En ese momento estaba tan muerto para el mundo que no podía oír nada.
El frío mezclado con la sensación de haber perdido a Nix hacía que fuera casi imposible sentir algo. Quería irme a dormir para siempre. Sabiendo que probablemente fue una estupidez de mi parte y sintiendo la incapacidad de irme a dormir, decidí ver lo que había en la televisión. Cogí el control remoto del televisor de abajo y lo presioné. Hice clic en el control remoto nuevamente. El infierno. Pensé en voz alta. Vi que se encendía el LED del control remoto. ¿Por qué no se encendía el televisor? No me digas que también está muerto. Acabo de comprar esa maldita cosa. Por primera vez hoy sentí algo más que dolor y, extrañamente, lo acogí con agrado. Mi frustración se convirtió en ligera diversión cuando pensé que podría encontrar otra calabaza en mi Porsche, esta vez para mi televisor. Por pura curiosidad, decidí salir y comprobarlo. Me levanté lenta y cuidadosamente para contrarrestar la sensación de mareo que tenía y me arrastré hacia la puerta. Efectivamente, tan pronto como abrí la puerta, vi una calabaza de diferente forma y color que antes. Me reí a carcajadas. A pesar de lo jodido que me sentía, me reí a pesar de mis ataques de tos. Quienquiera que fuera el psicópata que estaba dejando calabazas de quienes murieron en mi Porsche, seguro que tenía sentido del humor. Creo que el resfriado me hizo delirar un poco, porque la situación debería haber sido más desconcertante, considerando todo. Después de dejar de reírme roncamente y toser, noté el color de la piel de la calabaza. No era un color que normalmente veía en una calabaza. Tenía un color carnoso y oliva. Mi estómago se hundió cuando miré mi brazo y volví a la calabaza. Era mi tono de piel. Entré en pánico, y lo siguiente que recuerdo fue que estaba frente a la calabaza, como si acabara de aparecer allí. La calabaza estaba apagada y, como eran las 3 de la madrugada, apenas podía distinguir qué era. De repente, el interior de la calabaza se iluminó, revelándome lo que temía ver. Era mi cara. Oh, no. Oh diablos, no. Estas calabazas no eran marcadores de quién murió. Eran advertencias. Algún asesino en serie debe estar marcando a sus objetivos con linternas o algo así. Mierda. Entrando en pánico, entré corriendo. Más bien flotaba, en realidad, a pesar de lo mareado que me sentía. Subí las escaleras hacia mi habitación para sacar mi espada ninja de debajo de la almohada. Este imbécil no me iba a derrotar sin luchar. Cuando llegué a la mitad del piso de arriba, me di cuenta. Si este asesino de Jack-o'-lantern hubiera matado a Nix, ¿cómo haría para que pareciera que ella murió por causas naturales? Obtuve mi respuesta cuando doblé la esquina y entré a mi habitación. Vi a Nix, acurrucada en mi cama como la encontré antes, como si no la hubiera enterrado. Tumbado junto a mi cuerpo inerte. No puedo decir si estaba horrorizado o aturdido por la naturaleza surrealista de lo que acababa de ver, pero por reflejo, jadeé. Esto me provocó un ataque de tos, peor que los anteriores. Tosí como si mis pulmones intentaran salir. Mi cabeza golpeaba mientras gritaba y golpeaba, y me desplomé en el suelo mientras mi visión se nublaba. Y luego se redujo. El obituario decía: Leonard Timothy Schmidt, 2 de noviembre de 1986, 2 de noviembre de 2012. Después de 2 días agonizantes postrado en cama con temperaturas superiores a los 100 grados, Leonard sucumbió a las 3:33 am del día en que cumplía 26 años. Su padre y su madre, que habían venido a visitarlo, lo encontraron sin vida en su cama esa mañana. Estaba acostado con su amado felino, Nix. Los forenses concluyeron que después de 15 largos años, ella murió de vejez, acurrucada junto a su mejor amiga apenas unas horas antes. Siempre revisa los dulces. Siempre revisa los dulces de Halloween de tus hijos. Siempre. No le estoy diciendo esto a un alarmista. A decir verdad, me doy cuenta de que la mayoría de los dulces que se reparten durante las festividades probablemente se compraron en Walmart el día anterior y se metieron en un recipiente de plástico con forma de calabaza.
Probablemente te hayas dado cuenta de que la mayoría de las personas cuerdas no envenenan los dulces, ni les ponen vidrio, ni cualquier leyenda urbana que hayas escuchado. El único que hizo eso, se lo hizo a su propio hijo. Así que esos vecinos tuyos, no los trates como criminales. Solo están tratando de darles inocentemente algunos dulces a los niños. Esta advertencia se refiere a un fenómeno que no tiene origen aparente. Lo que quiero decir es que nadie está realmente seguro de dónde viene. El caramelo en cuestión ni siquiera lo es. No puede comprarlo en ninguna tienda y buscarlo en línea da como resultado ningún resultado. El caramelo, este fenómeno antes mencionado, parece ser el de un rompemandíbulas de canela, que no debe confundirse con la marca Atomic Fireball o cualquier otro dulce similar. Puede parecerse a un chicle teñido de rojo o una paleta roja sin palo. El punto es, tiene una apariencia bastante genérica, lo que hace que sea complicado detectar el producto real. Los dulces a veces tienen la marca de la empresa H.H. Sweets, una corporación que no existe, al menos no registrada por ninguna agencia desde 1999. Si buscas en internet, es posible que encuentres algunas empresas de H.H. Sweets, pero te aseguro que no son reales, simplemente una coincidencia del mismo nombre. Si la etiqueta lleva el nombre de H.H., debajo un eslogan dirá algo como caliente como el infierno, dulce como el cielo. No todos los dulces lucen la marca, pero ciertamente ayuda a detectarla. Es por eso que te aconsejo que si te encuentras, o a tus hijos, con un caramelo rojo sin marcar, la apuesta más segura es tirarlo. La documentación del fenómeno solo se remonta a 2007, pero existe la posibilidad de que haya durado mucho más tiempo. Hasta el momento de esta grabación, se sabe que 9 personas han ingerido el dulce, 4 de las cuales son niños menores de 18 años. Cada caso ocurrió el 31 de octubre, y la mayoría de los casos ocurrieron durante 2016 con un total de 3 víctimas. Las únicas pistas sobre la apariencia y la marca del caramelo son a través de los ojos de los testigos y las investigaciones posteriores de cualquier envoltorio de caramelo cercano y abierto. Cada uno de los cadáveres de las víctimas, excepto las cabezas, permanece intacto. Sin embargo, es en las cabezas donde las cosas se ponen extrañas. Cada una de las cabezas está completamente quemada, como una cerilla usada. Esto haría difícil la identificación de las víctimas, excepto por el hecho de que el análisis de las huellas dactilares se adaptaba perfectamente a la naturaleza de estas muertes, considerando que las manos de los fallecidos estaban completamente intactas. Ninguna de las víctimas tenía ningún parentesco, con la única excepción de un padre y su hija de 9 años. Andy y Mary Kay Winfield de Lexington, Virginia. Todos los demás no compartían ninguna relación, aparte del caramelo antes mencionado. Un informe de un testigo presencial de Brevard, Carolina del Norte, documentó la historia completa detrás de la misteriosa muerte de un niño de 12 años, Shane Davis, que murió en Halloween de 2009. Estaba saliendo de la farmacia alrededor de las 8:30 cuando sucedió. Él, Davis, caminaba por la cuadra disfrazado de zombie. Al principio ni siquiera lo noté porque estaba oscuro y el disfraz era oscuro. Pero luego hubo un destello de luz naranja, como si alguien encendiera una vela. Me di vuelta y esta ola de calor me golpeó en la cara, y el olor, oh Dios, olía a carne cocida. Su cabeza estaba en llamas. Había gente gritando pero no podíamos hacer nada. Gritó solo por un momento y luego cayó al pavimento. Nunca dejaré de verlo. Había rumores de que era un maleficio de una bruja o algo así. No soy un hombre supersticioso, pero cuando ves algo así, la superstición no parece tan lejana, ¿sabes? Se documentaron informes similares para muchas de las otras víctimas. Poco después de ingerir el caramelo, la cabeza de la víctima estallaba en llamas y poco después la víctima sucumbía a la herida y moría. Desde entonces, han surgido muchos rumores y teorías en torno a las muertes y los dulces. Muchos incluyen brujas y hechizos, pero algunos han obtenido un gran número de seguidores más allá del folclore regional. Uno de los rumores más populares cita las muertes como resultado de la ejecución en 1782 de Henry Eason Cassidy, H.H. Cassidy, un fabricante de dulces de Onancock, Virginia, el lugar de la primera muerte documentada en 2007.
Cassidy, un fabricante de dulces local, fue colocado procesado por las desapariciones de dos jóvenes del pueblo vecino. A pesar de no tener ningún motivo aparente para secuestrar a dos niñas, el fabricante de dulces fue acusado como sospechoso razonable, ya que tenía acceso a dulces para atraer a las niñas. Tras una investigación local en la que se descubrió el cuerpo de una de las niñas con dulces en el bolsillo, Cassidy fue acusada de los asesinatos y condenada a muerte. Los niños de la ciudad, a quienes una vez les encantaron los dulces hechos por el fabricante de dulces, comenzaron a llamar a Cassidy la bruja de Onancock, convirtiéndolo en uno de los primeros brujos masculinos de la leyenda. Al ser declarada culpable en un juicio apresurado, Cassidy fue condenada a muerte por metal fundido, un proceso considerado bárbaro, excepto en el caso de una bruja acusada. A Cassidy, que juró inocencia hasta su muerte, le arrojaron una bola de metal fundido a la garganta. Si bien fue una muerte rápida, ciertamente no fue indolora. La gente del pueblo comentó que ese día se hizo justicia y el cuerpo fue enterrado en una tumba poco profunda. Dado que Andy y Mary Kay Winfield también eran de Virginia, muchos especularon que el espíritu de Cassidy regresó para castigar a los responsables de su muerte, utilizando su característico caramelo como forma de atormentar a los descendientes de sus acusadores. El nombre también, H.H. Cassidy, explicaría el nombre de los envoltorios, H.H. Sweets. Otra teoría popular suele denominarse la historia de Jack O'Lantern. Basado en el mito irlandés, la historia cuenta que un hombre conocido como Stingy Jack engañó al diablo en múltiples ocasiones, lo que resultó en su destierro del infierno, así como del cielo, ya que era un embaucador en el fondo. El hombre, obligado a vagar por la tierra, encendió carbón dentro de un nabo y lo utiliza desde entonces para iluminar su camino eterno. La historia, claramente arraigada en la tradición de Halloween de tallar jack-o'-lanterns, también se ha utilizado para explicar los dulces. Stingy Jack, como lo llaman, busca almas para unirse a él en su castigo eterno. El caramelo, que quema la cabeza de sus consumidores, los convierte en una jack-o'-lantern algo tosca. Esto explicaría la ardiente desaparición de las víctimas, así como su conexión con la celebración de Halloween. Junto con la narrativa de Stingy Jack, hay algunos que concluyen que los dulces son obra del mismísimo diablo, que atormenta a los desprevenidos celebradores navideños con la muerte simplemente por diversión. Un truco bastante enfermizo, sí, pero claro, las travesuras son algo habitual en la celebración de Halloween. En cuanto a esta teoría, la etiqueta HH significaría el sotest o alguna otra variación de la literación el. A pesar de estas diferentes historias de fondo de los dulces, hay una explicación mucho más fundamentada a la que muchos se han suscrito. En lugar de leer la mitología de H.H. Sweets, algunos concluyen que H.H. Sweets es precisamente lo que dice ser: una empresa de dulces. El motivo para cometer estos crímenes es, en general, todavía un misterio, pero esta teoría elimina las afirmaciones de fantasmas y demonios, sugiriendo en cambio que unos pocos enfermos selectos tenían la fuerza de voluntad para conjurar dulces con la intención de matar. Al final, ninguna teoría es correcta, al menos ninguna que pueda confirmarse por medios tradicionales. Un caramelo que es, a falta de un término mejor, sobrenatural, solo puede explicarse por lo sobrenatural, lo que hace extremadamente difícil verificar cualquier información al respecto. Si desea evitar los resultados espantosos de los dulces, se recomienda revisar siempre los dulces de Halloween de sus hijos. Mejor aún, evite por completo la tradición de pedir dulces. O, si está muy preocupado, tal vez sería mejor simplemente saltarse a Halloween por completo. El actor. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al teatro? La última vez que fui fue el año 2003 en la noche de Halloween. Sí, lo sé, muy cliché. Soy actor en formación y me di cuenta de que no había ido a un teatro para ver una obra adecuada. Los únicos en los que he estado son los que tenía que ver en mi universidad o si estaba en ellos.
La obra se llamaba Don Tuatchi y trataba sobre un titiritero retirado, pero, para ser honesto, eso es todo lo que recuerdo de la historia. Era un especial de Halloween, así que pensé que sería del género de terror. Mis amigos y yo llegamos temprano para conseguir los mejores asientos, ya que estaba demasiado entusiasmado con mi primera experiencia teatral como miembro del público y, por supuesto, quería uno de los buenos asientos. Nos sentamos en la primera fila, pero había una hoja de papel en blanco en mi asiento, pero la quité y me senté allí. Esperamos unos buenos 15 minutos hasta que el resto de invitados empezaron a llegar. Una lenta melodía de piano comenzó a sonar mientras el público tomaba asiento. Mientras todos estaban sentados, un fuerte sonido de fricción salió de los parlantes, como si alguien estuviera jugando con un micrófono. El locutor comenzó a hablar con un tono espeluznante en su voz. En cierto modo me envió escalofríos por la espalda. Asegúrense de que todos los dispositivos móviles estén apagados y, por favor, no se permiten cámaras ni grabaciones durante la actuación con fines de derechos de autor, ya que pueden desanimar al actor. Siéntese y disfrute del espectáculo. Noté algo que había dicho en su anuncio. Puede desanimar al actor, dijo, sugiriendo que este sería un espectáculo de un solo hombre. Se veía en esa dirección. La música del piano dejó de sonar y se levantó el telón. Allí estaba un hombre pálido que vestía un traje marrón con una corbata suelta a rayas azules y blancas descoloridas. Empezó a sonar música de circo, levantó un títere parecido a un muñeco y empezó a jugar con él. Miré a mis amigos sentados a ambos lados de mí para confirmar que estaban tan perplejos como yo, y descubrí que todos miraban al hombre con asombro. Comenzó a caminar hacia adelante y hacia atrás de izquierda a derecha del escenario mientras seguía jugando con el títere. El hombre empezó a llorar y llorar. Me sentí un poco incómodo al verlo, pero estaba muy intrigado. El hombre se detuvo en medio del escenario después de 5 minutos de repetir el paseo y llorar. Dejó caer el títere al suelo y caminó detrás del escenario. Regresó inmediatamente con un espejo alto de piso y lo colocó en el medio del escenario, apoyado contra el fondo. Estaba inclinado hacia el fondo de la habitación. Mientras entrecerraba los ojos para verme en el espejo, algo era extraño. No podía ver el reflejo de la pared del fondo, solo podía ver un escenario, como si la imagen en el espejo fuera lo que el público pudiera ver. Me quedé bastante impresionado. Realmente hicieron que los efectos parecieran convincentes. Al menos esperaba que fueran efectos. El hombre tomó su títere y comenzó a jugar con él nuevamente, pero esta vez se paró frente al espejo y comenzó a llorar más fuerte. La música volvió repentinamente a la melodía de piano original que había sonado durante un momento antes de que comenzara el espectáculo. Me estremecí cuando una ola de inquietud me invadió. Escaneé a la audiencia y vi que el actor había cautivado a todos en la sala menos a mí. Mi atención estaba en mi entorno. De hecho, tenía miedo de que alguien saltara por detrás debido al hecho de que este hombre estaba atrayendo la atención de la gente hacia el frente del escenario. El hombre se paró frente al espejo y lloró mientras jugaba con su títere durante unos buenos 10 minutos y comencé a preguntarme si esto era toda la obra. Pero nadie más parecía responder. Me estaba aburriendo un poco, pero definitivamente estaba asustado. Les susurré a mis amigos. Creo que simplemente quiero irme, pero nadie me prestó atención. Me sentí un poco frustrado e impaciente, así que me levanté y estaba a punto de prepararme para irme. Pero cuando me levanté, todos los miembros de la audiencia voltearon la cabeza y me miraron fijamente. Incluso el hombre en el escenario giró la cabeza, no el cuerpo, sino solo la cabeza, y me miró. Me sentí más incómodo y no podía ponerme de pie, así que lentamente tomé asiento nuevamente y todas las cabezas se volvieron hacia la atención del actor. El hombre en el escenario se volvió hacia el espejo y comenzó sus movimientos repetitivos. Miré hacia atrás para encontrar la salida y poder salir rápidamente sin problemas. Tenía mi ruta lista, pero cuando me volví para mirar el escenario, el actor se había ido. También lo era el telón de fondo. Lo cual era extraño porque el espejo todavía estaba allí en el escenario, de pie por sí solo. Pero esta vez estaba inclinado hacia abajo. Curiosamente estaba frente a mí y podía ver mi reflejo. En ese momento estaba tan asustado que no podía moverme.
Tenía tantas ganas de correr hacia la salida, pero mi cuerpo simplemente no parecía querer moverse. Me miré al espejo y sucedió algo extraño. Vi al actor en el reflejo. Luego desapareció. Arrugué los ojos y los abrí de nuevo para verme mirando al público, como si estuviera de pie en el escenario. Miré detrás de mí y estaba completamente oscuro. Volví a mirar hacia adelante y era como si me estuviera mirando en el espejo que estaba en el escenario, pero estaba en él. Estaba en el espejo mirando al público. Estaba aterrado. Mientras miraba hacia ellos, me vi sentado entre el público, mirando al escenario con asombro, tal como veía a todos los demás cuando estaba sentado entre el público. Entonces empezó a aparecer una sombra, y era él. El actor. Se paró frente al espejo y empezó a jugar con su títere y a llorar de nuevo. Justo como antes. Me miró directamente a los ojos y me desmayé. Odiaría terminar una historia diciendo que todo fue solo un sueño, pero me desperté en mi cama. Miré el calendario y decía 31 de octubre de 2003 y me quedé helado. Había algo escrito en la fecha. Un evento. Pensé, esa tiene que ser la obra que había visto llamada Don't Watch. Por supuesto que dijo eso. Pero algo no estaba bien. Revisé mi diario y el día anterior había dicho ensayo general. Nada parecía tener sentido. No había tenido ninguna obra últimamente, eran las vacaciones. Empecé a recibir mensajes de texto que decían romperme una pierna, buena suerte y no puedo esperar a ver el espectáculo. Me sentí enfermo. Conduje hasta el teatro y entré a la sala donde estaba la obra. El escenario estaba exactamente como lo vi la última vez. Sin fondo y el espejo por sí solo. Caminé hasta la primera fila y allí estaba la hoja de papel en blanco en mi asiento. Aunque no estaba en blanco. Le di la vuelta y decía reservado para el actor. Buenas noches a todos amigos de YouTube, amantes del terror y las buenas historias. Espero les hayan gustado los creepypastas. No olviden suscribirse y compartir, así como dejar su comentario para traer más videos al canal y que la comunidad crezca. Con ustedes, el Centinela.